Pero, hermanos, vivimos tiempos que no son fáciles, digámoslo así. Vivimos tiempos que son revueltos, que hay muchas cosas que nos distraen y que nos pueden desviar. El viernes creo que hablábamos de la puerta estrecha, ¿no? ¿Os acordáis? Y hoy quiero hablar un tema que creo que es de suma importancia. En el texto que hemos leído empieza diciendo el apóstol Pablo, y no conviene olvidar, hablando de contextos y de otras cosas, que esto es una carta dirigida de un siervo de Dios a otro siervo de Dios. La dirige el apóstol Pablo a su amado hermano y consiervo en el Señor Timoteo. Es decir, que Timoteo también servía al Señor. Y le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, que mandases. O sea, el apóstol le dice a Timoteo: le tienes que decir claramente y ordenarle a esta gente que no enseñen diferente doctrina. Sigue diciendo: ni presten atención a fábula y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Es decir, el apóstol está viendo que en la iglesia de Éfeso estaba habiendo desviaciones de la sana doctrina, y había gente que empezaba a enseñar cosas, cogían las genealogías los judíos. Para los que no tengan muy claro este tema de las genealogías, tenían muy en cuenta las descendencias de las personas, entre otras cosas, porque, por ejemplo, según la propia Torá, la propia ley, según el Antiguo Testamento, por ejemplo, el Mesías tenía que venir y ser descendiente de David. Entonces ellos llevaban un cálculo de todas las genealogías y de dónde venía cada uno, porque eso les ayudaba a entender y a discernir y a separar ciertas cosas. Pero claro, como dice también más adelante, dice en el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Es decir, que el problema no está en la ley en sí, ahora veremos algunas cosas, sino en qué uso y cómo uso yo la ley. Porque de la misma Biblia yo puedo sacar muchas cosas. Y si cojo las palabras de la Biblia y las tuerzo o las manejo a mi manera, pues de ahí pueden salir muchas cosas. Y esto parece que no, pero esto plantea un problema, ¿no? Porque, claro, cuando yo, digamos, a mí me vienen a lo mejor con cosas que no están en la Biblia o que claramente contradicen lo que la Biblia dice, pues lo tengo más claro, a lo mejor, ¿no? Pero cuando yo a lo mejor lo que tengo es alguien
que me está usando la Biblia, pero no me la está usando bien, sino torcida, o que le falta, o que le sobra, o que... Pues, claro, ahí a lo mejor me dejo. Y si me dejo también, como luego vamos a ver, ¿por qué será que me dejo? No nos olvidemos, hermanos, hay varios textos, yo voy a leer ahora otro, que está un poquito antes, pero, por ejemplo, hay uno que son palabras del Señor, donde dice que en los postreros tiempos, Satanás, que andará como león rugiente, mirando a quién devorar, a los escogidos también los va a intentar engañar. Con lo cual quiere decir que hay un riesgo ahí. Y bueno, a veces nosotros decimos muy fácilmente que, bueno, pero a los escogidos está el Señor ahí. Bueno, sí, es verdad, el Señor está ahí. Pero no te olvides que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y que el mismo Señor también dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Porque, hermanos, ahí hay cosas, por ejemplo, mucha gente no entiende por qué los cristianos tienen que pasar pruebas. Pero el Señor dice claramente, el Señor no miente, no nos engaña, no es como la gente de este mundo que habla con un doble lenguaje. El Señor dice, necesario es que vengan tropiezos. ¿Os acordáis de este versículo? Lo que dice es, ay de aquel por quien vienen los tropiezos, pero ha dicho que es necesario que vengan tropiezos. Y si dice que es necesario y él no miente, ¿por qué es necesario que vengan tropiezos? ¿Por qué no puedo yo llevar una vida fácil y cómoda? Bueno, en primer lugar, yo creo que olvidamos dos cosas que son básicas. A veces nos olvidamos de que hay un enemigo. Y ese enemigo no quiere que tú te salves. Entonces, ese enemigo, aunque tú quisieras hacer las cosas bien, él va a luchar para que tú no las hagas. Él te va a poner piedras de tropiezo, te va a poner tentaciones, te va a poner un montón de cosas para evitar que, como decíamos también el viernes, tú sigas por el camino estrecho y que te salgas y que te vayas al camino ancho. Aleluya. Entonces, primero el enemigo, pero también hay otra cosa que, usando simplemente la lógica espiritual, podríamos decir, ¿por qué Dios permite que nosotros seamos probados de esa manera? Incluso, fijaos, llega hasta tal punto este tema, es importante, que del propio Cristo se nos dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y en Hebreos, si no recuerdo mal, el 12 creo que es,
nos dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió, se podría entender mejor si decimos por lo que sufrió, aprendió lo que cuesta obedecer. Hasta el propio Cristo tuvo que vivir esto. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es necesario que pasemos por pruebas, por tribulaciones, que pasemos por situaciones donde hay peligro para nuestra alma? Bueno, hay diversas razones que yo podría decir, pero hoy me quiero centrar en una sobre todo. Y si seguimos leyendo en el texto que hemos leído hoy, dice que no presten atención a genealogías, etcétera, que acarrean disputa, porque la edificación que Dios da, es decir, el crecimiento, la madurez que Dios te va a ir dando, no viene por discusiones humanas, ni por enfrentamientos doctrinales. De hecho, el tema de la doctrina, que sale un montón de veces en la Escritura, la Biblia solo habla de la sana doctrina. No habla de muchas doctrinas, ni habla de distintas clases de doctrinas. La Biblia habla que nos guardemos precisamente de las cosas que no son la sana doctrina. Porque Cristo y el Señor en su palabra solo nos ha dejado su sana doctrina. Pero esa doctrina y este es el problema, yo creo, central, esa doctrina cuál es y cómo se come, podríamos decirlo. Y aquí es donde este texto nos da una serie de claves, que luego veremos otro texto, donde dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Es decir, la sana doctrina tiene en el centro de ella, para que cualquier enseñanza forme parte de la sana doctrina, en el centro de ella tiene que estar el amor nacido de un corazón limpio. Si no hay amor dentro de ti y tu corazón no está limpio de un montón de cosas mundanas, que ahora veremos algunas, es decir, no es un corazón entregado a Dios, rendido a Dios, que ama de verdad a Dios, y no nos volvamos locos. ¿Qué es amar a Dios? Vamos a ver, cuando tú amas a alguien en este mundo, ¿tú te alegras de estar con esa persona o lo pasas mal? Bueno, pues cuando estás con Dios, ¿te alegra o te aburres? ¿Veis cómo no es tan difícil? Cuando hay amor de verdad, tú a la persona que amas, a la persona que quieres, lo que quieres es estar cerca, compartir, participar, porque la amas y porque la llevas en tu corazón. Y si tu corazón es limpio, ¿tú quieres algún tipo de mal para esa persona? Tú quieres que solo le vengan bienes, ¿no? Entonces,
el amor nacido de un corazón limpio es un primer pilar, es un primer toque que te indica algo en cualquier doctrina que te den. Luego dice de buena conciencia, es decir, si hay algo en una doctrina que no te permite o que tuerce tu conciencia o que dentro de ti no hay paz, pues ojo. Y de fe no fingida. Es decir, y esto parece a veces una tontería, porque claro, usamos las palabras a veces de una manera y no nos paramos a pensar qué está detrás de las palabras, cuál es el significado de las palabras. Pero ¿por qué dice fe no fingida? Pues hermanos, yo creo que tampoco hay que estudiar una carrera. ¿Por qué hay tantas religiones en este mundo? ¿Por qué hay tantos, incluso dentro del cristianismo, gente que a lo mejor viene a los cultos, últimamente ya cada vez vienen menos? Pero bueno, sus vidas a veces siguen sin cambios y siguen a lo mejor amargados y siguen con un montón de cosas. Porque yo puedo fingir la fe. Yo puedo fingir que creo en Dios, pero en realidad no creo. Y yo puedo ir al culto y puedo hacer muchas cosas, saberme la Biblia de memoria, hacer oraciones. Los fariseos hacían unas oraciones estupendas. Y el Señor dice, mira, este publicano, que se confiesa pecador, está siendo escuchado y sale de aquí justificado. Pero ese fariseo que dice, hoy Señor, yo te doy gracias y tú tal y no sé cuánto, su oración no ha pasado del techo, ¿no? Porque Dios ve el corazón. Entonces, una fe genuina es una fe que de verdad descansa en el Señor, confía en el Señor, cree en el Señor. ¿Por qué? Porque ama al Señor. Porque su amor no es fingido. Su amor es real al Señor y le está agradecido. ¿Qué dice el Señor cuando viene la mujer que le limpia con sus cabellos en casa del fariseo? ¿Qué le dice el Señor? Vete, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué le dice al fariseo? Dice, mira, esta no ha dejado de lavarme, cosa que tú no has hecho, porque tú te consideras a lo mejor superior a todos nosotros. Pero te voy a decir una cosa. Ella amó mucho, porque se le perdonó mucho. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero a ti, que te crees que no necesita nadie perdonante, pues, ¿cómo está tu amor? Entonces todas estas cosas tienen que estar en el centro. Dice, la fe no fingida, de las cuales cosas desviándose alguno, es decir, al no estar estas cosas realmente en sus corazones, ¿qué ocurre? Que se apartaron a vana palabrería. Es decir, la raíz
de no coger la palabra de Dios tal como está y de no coger la enseñanza de Dios tal como Dios te la da y entrar en desviaciones, entrar en palabrería, es que estas cosas fundamentales realmente no están, aunque digamos que están, no están en nuestras vidas ni en las vidas de los que vienen a ti con cierto tipo de enseñanza. Porque toda la enseñanza de Dios tiene que estar impregnado de esto y tiene que estar conforme no solo a la letra, sino al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo tiene una naturaleza concreta, de amor, de fe, de paz, de paciencia, etc. Entonces, si la enseñanza que tú tienes en tu corazón no está impregnada, llena de estas cosas, ¿qué va a ocurrir? Pues que se vuelven a vana palabrería, y dice el versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Es decir, dan explicaciones, se vuelven muy aparentemente doctores, pero es una enseñanza vacía, palabrería, humana. Porque la que viene realmente de Dios está llena, impregnada de la naturaleza de Dios. Todo esto además, ¿por qué es importante? Bueno, antes de seguir, vamos a leer otro texto que está justo en la epístola cayente a los tesalonicenses. Dice en el capítulo 2 de segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el 8. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Atención a esto, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tremenda palabra, Tremenda palabra. ¿Qué nos está diciendo Dios a través del apóstol Pablo y en esta epístola a los tesalonicenses? Va a llegar un momento en que Dios va a permitir que venga hombres de maldad, encabezados por uno que todos sabemos quién es, pero no va a estar solo. Y sobre todo este hombre dice que va a hacer grandes prodigios. Dice, fijaos lo que dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, pero son prodigios y son señales y es poder. Lo que pasa es que dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Es decir, Dios va a permitir que Satanás despliegue su poder y haga prodigios y haga señales. Como hemos dicho al principio, ¿por qué Dios va a permitir esto? ¿Por qué
qué es necesario las pruebas? ¿Por qué es necesario que vengan tropiezos? Pues el mismo texto te lo dice. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Qué malo parece que es Dios, ¿no? ¿Malo por qué? Claro, ¿veis lo que pasa también cuando yo cojo lo que quiero solo? Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Es decir, ¿qué está haciendo Dios aquí, hermanos? Dios, además, si es que no hay nada nuevo, hermanos. Lo que pasa es que hay que leer y escudriñar las Escrituras, como muchas veces os digo. ¿Cuántas veces Dios le advierte a Israel a través de los profetas? No estáis caminando bien. Como dicen en mi tierra. Así. ¿Cuántas veces le hizo caso Israel a lo que el Señor le mandaba? Con la mitad de los dedos de la mano lo podemos contar. Y las veces que le hicieron algo de caso, ¿cuánto duró? Y podríamos decir, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? Porque, hermanos, la clave está todos... ¿Dónde está? Que ahora me he ido. Ah, no, aquí. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Yo amo la verdad. ¿Tú amas la verdad? ¿Tú buscas la verdad? ¿Y estás dispuesto a pagar el precio que sea por conocer la verdad, te guste o no te guste? Satanás lo que más usa normalmente desde el principio en el jardín del Edén es el engaño, las medias verdades. ¿Qué le dice a Eva? Ah, os ha dicho Dios que no comáis de todo árbol. Dios no ha dicho eso. Dios solo le prohibió comer de un solo árbol. Pero él coge, ¿veis cómo se puede manejar la palabra y torcerla? ¿Qué pasa? Que Eva dejó que esas palabras, ¿por qué? El mismo texto te lo dice. Eva mira al árbol y el árbol le producía, ¿qué? Codicia. Vio Eva que aquella fruta era codiciable para comer, era buena, era aparentemente, ay, ¿por qué no probar? ¿Por qué no probar? Pues muy sencillo, que era lo que le tenía que haber dicho el otro, el amigo Adán, y no lo hizo. ¿Dónde vas? ¿Qué nos ha dicho el Señor? ¿No nos ha dicho el Señor que no comamos? ¿Que esto produce muerte? Ah, pero será verdad, no será verdad. Si ellos hubieran estado llenos del amor y de la fidelidad a Dios, no habrían caído. Pero ahí había pasado algo. Ahí había pasado un cambio poco a poco, posiblemente, que el otro estuvo estudiando,
y que, bueno, no voy a entrar en ello, pero simplemente lo apunto, lo estudiáis y oráis con el Señor. Pero ahí había habido, digámoslo así, por lo menos por parte de Adán claramente, y de Eva creo que también, una especie de dejadez. Bueno, se había ido como relajando la cosa de tal manera que el mandamiento de Dios para ellos parece que no tenía la importancia que tenía que tener. Y como ya no tenía la importancia que tenía que tener ese mandamiento, fueron capaces de desobedecer. Y claro, amigo, luego se encuentra con la gran sorpresa, que la cosa ha cambiado y que lo que te dijo el Señor sí era verdad. Pero ya no tenía solución el tema. Y con Israel viene a pasar igual. El Señor le manda a los profetas. ¿Y qué hacen con los profetas? Que también el Señor tiene una refriega con los escribas y fariseos cuando dice: vosotros con vuestra lengua dais testimonio de que vuestros padres fueron los que mataron a los profetas. O sea que en el fondo estáis reconociendo que vosotros y vuestros padres sois los que no queréis oír lo que verdaderamente Dios tiene que deciros. ¿Y por qué? Buena pregunta. El Señor en un momento determinado le dice también a los escribas y fariseos: si yo vengo de Dios, ¿por qué no escucháis mi mensaje? ¿Por qué no resistís las palabras que yo digo? ¿Cómo pueden resultaros las palabras que yo digo tan raras y tan inaceptables? ¿Cuál es la causa? ¿No será que vosotros realmente no sois hijos de mi Padre Celestial, sino que vuestro verdadero Padre es otro? ¿No será que vosotros por fuera aparentáis, igual que los sepulcros, una cosa, pero en realidad por dentro sois otra? ¿No será que vosotros cogéis la ley, manipuláis la ley y hacéis un montón de cosas con la Torá, pero en el fondo ni la creéis ni la practicáis? Porque si realmente sois hijos de Abraham y tenéis fe de verdad, una fe no fingida, y si de verdad vuestro amor a Dios, como practicó Abraham, que salió de su casa y le obedeció, como dice en el Evangelio de Juan, o en la epístola de Juan, dice: esto es el amor a Dios, que hagamos sus mandamientos. ¿Cómo demuestro yo que amo a mi Dios? Diciéndole todo el día: te quiero, te quiero, te quiero. Y si luego haces lo que te da la gana, ¿para qué tanto te quiero? No. A Dios solo hay una manera de demostrarle que le amamos de verdad. Y lo dice él mismo: si me amáis, guardad, ¿qué? Mis mandamientos. No hay otra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces me demostráis que realmente yo estoy en vuestro corazón. Yo os preocupo, y por eso es por lo que por lo menos lo intentáis. No voy a decir que seas perfecto y que cumplas todo, pero se te nota que tú no buscas excusas. Tú quieres cumplir para con tu Dios. Y le pides incluso ayuda a tu Dios, no para escaparte de los mandamientos, sino para cumplirlos, para ser fiel. Aleluya. Entonces,
¿Qué pasa con esto? Que cuando yo realmente voy de forma fingida y no genuina, yo corro un riesgo grave, porque Dios va a permitir las pruebas y sobre todo llegará un momento, especialmente yo creo que el anticristo es la prueba final de madurez de la Iglesia. Es cuando la Iglesia va a tener la oportunidad de demostrar hasta qué punto está dispuesta a ser fiel a su Señor. Además, podría sacar un montón de textos, pero desde mi punto de vista todo conduce a eso. ¿No dice el Señor, el que ama su vida, la perderá? El que da su vida por mí, la hallará. ¿Cómo vencieron? En el Apocalipsis nos dice, incluso los que fueron decapitados por Cristo, que menospreciaron sus vidas, amaban tanto al Señor, tenían al Señor tan dentro de ellos, que no les importaba que los maltratasen, que los decapitasen, pero no iban a renunciar a su Señor. Entonces, está esos, los fieles, pero lo que más me interesa, porque Satanás está intentando confundir a todo el mundo, es que no te confunda a ti también. Porque Dios va a permitir todo esto porque Él quiere, y llegará un momento, cuando llegue el límite, como he dicho, esto va a ir gradual, como he puesto antes, porque las cosas, hermanos, y en general en la vida, normalmente no vienen, muchas cosas no vienen de golpe. Incluso hasta el Señor dijo que llegado el tiempo, el Señor preparó el tiempo de su venida la primera vez, y ahora va a preparar el de la segunda. Pero es que Satanás también va a preparar su venida. ¿O pensamos que Satanás va a venir y no se va a asegurar él de que tiene ciertos ases en su mano? Claro. Satanás, como muchas veces os digo, es malo, pero no es tonto. Y él buscará, pues de hecho muchas de las cosas que están pasando, yo creo que van en esa dirección. Él buscará tenerlo todo controlado para poder desarrollar los planes que él tiene de hundir a la humanidad, hablando claro, porque claro, él va por lo que va. Y sabe utilizar sus herramientas. Ojalá la Iglesia del Señor y nosotros supiéramos utilizar las herramientas que Dios nos ha dado, también como Satanás sabe utilizar las suyas. Y él va a intentar engañarnos, y va a intentar seducirnos y arrastrarnos a su terreno con la mentira. Y si yo no amo lo suficiente la verdad, y si yo no estoy lleno del amor de Dios, y si para mí Dios no tiene el lugar que tiene que tener en mi vida, ojo, hay peligro. Si mi fe es fingida y solo yo puedo examinarme a mí mismo, aquí no hay nadie que pueda por ti hacer el examen. Tú eres el único que te puedes examinar delante de Dios cuáles son tus carencias y cuáles son tus puntos fuertes. Pues si yo estoy debilitado, lo más probable es que no pueda resistir. Y no es tan difícil, hermano, no se trata de ser un superhombre, vuelvo a decir, porque si no, no sería así.
Pero para prevalecer, ¿qué es lo que te ha dicho el texto que hemos leído de Timoteo? Amor nacido de corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. No es tan difícil. Dicho de una manera más resumida, lo que Dios te pide es, si no quieres que te engañen, sé genuino, sé auténtico, no finjas, y ama a Dios de verdad, y ten fe en tu Dios de verdad, y todo lo demás te irá encajando. Y cuando te intenten engañar o te intenten agredir o lo que sea, si tú estás en amor de verdad, en fe no fingida, y tu corazón limpiamente quiere hacer la voluntad de Dios, Dios no permitirá que te engañe, porque no es tu poder, es el poder de Dios el que no permite que te engañe. Aleluya. Pero tú tienes que hacer tu parte. Y si tu corazón no está con Dios, de verdad, si tu fe es fingida y solo tú lo sabes, y tu conciencia no está limpia por la sangre del Señor, pues tú verás. Pero te digo una cosa, aquí es claro cuando cogemos sobre todo los dos textos. Va a llegar un momento en que Dios va a permitir que Satanás te pruebe de tal manera que si tú no estás bien anclado en el Señor, Satanás te va a engañar. Por eso dice los escogidos, es decir, los que de verdad aman a Dios. No te olvides que el texto famoso de Romanos no dice simplemente los que confiesan fe, los que vienen al culto, los que hacen no, dice a los que aman a Dios. Y fijaos cómo muchas veces las palabras, el Espíritu se la pone a los apóstoles y a los profetas escogidas para que la gente entienda bien con el Espíritu Santo por dónde va el Señor. No a cualquiera que dice que es creyente, no a cualquiera que confiesa, aunque se sepa de memoria todos los credos de la Iglesia desde que nació, me da igual. La palabra dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios. A aquellos para los que Dios es el centro, es vital, es realmente, auténticamente el motor de su vida. Ahora, el que dice que ama, pero en realidad no ama, el que dice que tiene fe, pero en realidad es el paripé que está haciendo para pasar desapercibido en la iglesia o cualquier cosa de esta, eso no es auténtico. Y se va a ver cuando viene la prueba. Porque cuando viene la prueba, ¿qué vas a escoger? ¿O a quién vas a escoger? ¿Por qué te pueden engañar? Termino con una cosa, hermanos. Bueno, vamos a dar un poquito la lista también, para que veamos ciertas cosas. Porque además dice, versículo 8, pero sabemos que la ley es buena, sí, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto además, que la ley, realmente la ley, no es para el justo. Porque además tiene toda su lógica. Si tú realmente tienes a Dios en tu corazón y quieres hacer la voluntad de Dios, el Espíritu te va a guiar. La ley, que es además, está en negativo, no cometerás adulterio, no matarás, no. ¿Para quién es ese no? Para que el que tiene deseos de hacerlo sí. Es decir,
para transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Es decir, todo lo que va en contra de lo que es la sana doctrina es lo que se opone al Señor y lo que contradice lo que Dios pone en nuestros corazones. Entonces ese no realmente no es para nosotros, porque se supone que el que está en Cristo quiere hacer lo que a Dios le agrada. El que no hace lo que a Dios le agrada es el impío, es el que es infiel y el que desprecia o rechaza a Dios. Aunque le nombre y aunque le diga, pero que luego realmente en su corazón no lo tiene. Entonces, esta gente que realmente no es genuina es la que va en contra de la palabra del Señor y de la sana doctrina de Dios. Ahora, si yo tengo a Dios en mi corazón y le amo de verdad, su Espíritu no me va a dejar, hermanos. Y cuando venga la prueba, como yo quiero hacer la voluntad de Dios, el Espíritu me va a poder guiar y ver y discernir, incluso aunque venga de forma muy sibilina y disfrazada, y aunque venga por un poder, por mucho poder que desarrolle, en mi mente no habrá, hoy qué poder tiene lo que ha hecho, no. ¿Qué es lo que hay en el corazón de un cristiano que realmente ama al Señor? Veas lo que veas, ¿qué es la pregunta primera que tú te haces? ¿Es realmente esto de Dios? ¿Viene de Dios esto? ¿O es un engaño? Y el Espíritu te guiará. Y el Espíritu te iluminará. Y te hará ver. ¿O no dice el Señor, yo soy la luz del mundo? Yo soy la verdad y yo soy la vida. Todo aquel que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero claro, tengo que creer de verdad. Tengo que practicar. Ahora, si yo no amo la verdad, si yo me conformo con la primera cosa que me da, con la primera explicación, yo además, hermanos, lo digo claro, en este caso sería presa muy fácil. Y con los tiempos como están, y cada vez escucho más, hermanos, y por esto el peligro que veo, y en fin, el Señor que nos ilumines a todo, pero cada vez más, sobre todo en la sociedad, se aceptan razonamientos, pensamientos, ya hay montado toda una serie de lógicas y de filosofías mundanas que a mí me inquietan, porque verdaderamente se cumple lo que dice la palabra, hay a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y hoy, cada vez más, noto que mucha gente ya no sabe, cada vez menos. Incluso a veces, tristemente, dentro de las iglesias, también escucho cosas que, en fin, el Señor sabe y el Señor juzgará. Yo no estoy para juzgar a nadie, pero sinceramente lo digo, escucho cosas que me inquietan. Porque hoy se dan por bueno cosas
que claramente en la palabra del Señor habría por lo menos que coger con palillos y examinarlo bien. Hay un riesgo, hay un peligro. Y el apóstol Pablo le advierte a Timoteo, incluso le manda que le diga, porque se ve que ya había en aquella época, ya había gente que realmente no amaba a Dios, sino que estaba de forma fingida y estaba metiendo cosas a través de las genealogías, de las fábulas y de otras cosas, estaba enseñando ciertas doctrinas que no se ajustaban a lo que la palabra del Señor realmente dice. Y eso es un peligro muy grave, porque además, vuelvo a decir, Satanás empieza poco a poco, primero relájate, disfruta, enfríate, no sé cuánto, te va pillando, va preparando el terreno, luego te va metiendo ideas y puedes llegar a un estado espiritual muy serio. Yo ya empiezo a ver casos y a conocer cosas que sinceramente me inquietan, me preocupan. Y creo que tenemos que estar, por lo menos por mí que no quede, cada uno es libre y tomará sus decisiones. Pero al menos que a mí el Señor no me pueda decir, no dijiste, no advertiste y no pusiste sobre el tapete ciertas cosas. Y es un tema que me preocupa, es un tema que tenemos que cada uno en lo particular discernir con el Señor, pero del que no nos vamos a poder librar. Tenemos que buscar seriamente al Señor y decirle, Señor, guárdame de caer en doctrinas y en cosas que realmente no sean tu santa voluntad y se ajusten a tu palabra. Y digo tu palabra porque también, bueno, este sería otro tema a lo mejor para hablar. Pero hermanos, es un tema importante, simplemente lo voy a dejar en el aire. Pero es otra de las cosas que hoy estoy notando. Yo personalmente creo que el canon, es decir, los libros de la Biblia, son inspiración del Espíritu Santo. Y por eso me puedo fiar de ello. Pero de todas maneras me lo tendré que plantear, porque si yo no creo que esto es inspirado por Dios, entonces la siguiente pregunta es, ¿qué lo es? Si yo no veo el respaldo de Dios detrás de esto, y si yo no creo que esto es la palabra inspirada por Dios, bueno, entonces tendré otra cosa que sea inspirado, digo yo. O a lo mejor creo, como dice mucho el mundo, en mí mismo y en mi poder de discernir todo. Bien. Pero tú mismo. Tú mismo. ¿A dónde te lleva eso? Solo te recuerdo una cosa que pasó en el jardín del Edén. ¿Tú crees que sabiendo el bien y el mal lo tienes todo resuelto? Ale, tira. A ver a dónde te lleva. Yo cada vez tengo más claro que si no es por la misericordia de Dios, el mundo ya se habría autodestruido. Y que en el momento que el Señor retire un poco su misericordia, ¿qué va a pasar? ¿De qué simboliza Armagedón? La famosa batalla del fin del mundo. Bueno, del fin de... ¿Qué simboliza? La autodestrucción. Si el freno de la misericordia de Dios no frenara la maldad del hombre inspirado por el demonio, ¿a dónde nos lleva eso? Entonces es un tema serio, hermanos. Y es un tema para el que tenemos que prepararnos.
Dios está de nuestra parte. Esa es otra. Hermanos, que en lugar de ponernos caras de no sé cuánto, lo que tenemos que decir es: Dios no nos deja, Dios nos cuida, nos advierte porque nos ama y Dios nos va a impulsar. Pero eso sí, con conocimiento y sabiendo muy bien lo que Dios quiere para nuestras vidas. Aleluya.